Buenas tardes, Ariana, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Es, Felizmente me está eco un Miss, poco mal de la ahorita voz, le, así que espero que tú me puedas escuchar. Sí, mi hija. ahorita le puedo enviar una pregunta para que me pueda ayudar, por favor. A ver, ¿de qué semana es? Es de un examen de la pre. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Heidi, Gabriel. Profesora, buenas tardes. ¿Podría explicarme la pregunta 10? A ver. A ver. ¿Pueden observar la pantalla, por favor, si me confirman? Sí, Miss. Perfecto. Este es el solucionario que ustedes también reciben. Disculpen que hoy día estoy con la voz bastante afectada. de elevar un poco más el tono de mi voz, ¿sí? A ver, en esta pregunta 10 decía que en el enunciado el guardabosco perdió abrelatas el lunes tras desparasitar a los animales pequeñitos. ¿Verdadero o falso? ¿No? Tenemos que hay, dice, 3 palabras por composición. Tres palabras. Vamos a comprobar si hay tres. Guardabosque es una. ¿Por qué? Porque tiene dos lexemas, ¿no? Se han unido formando una sola palabra. Y el segundo es abrelatas. Quiere decir que no hay tres, sino hay dos. Eso era falso entonces, ¿no? Luego, todos los morfemas gramaticales son flexivos. Todos serán flexivos. Por ejemplo, tengo aquí uno, aquí tengo otro, este también, aquí también hay uno y hay otro, ¿no? Pero estos son flexivos simples. Están indicando el número, están indicando el género y el número. Pero en el caso de perdió, hago otro. Este es un morfema flexivo que es amalgama, ¿no? El simple y el amalgama. Entonces también había N amalgama. Esto también era falso. La palabra desparasitar se formó por parasíntesis. Aquí tengo desparasitar y observo que hay una prefijación y sufijación, y es una de las formas de la parasíntesis. Por lo tanto, sí es verdadero. Recuerda que en la parasíntesis teníamos también lexema más un morfema derivativo. Pero otra forma es también la prefijación y la sufijación simultánea, ¿no? Y ese era el caso. Aclarar, embellecer y otras más. En la 4 decía 5 palabras presentan el sufijo plural. Esto es falso. Vamos a encontrar solo 3. Por acá en los está la S. Aquí también en les y la S de pequeñitos.
Había 3. Así que era falso. Solamente hay 2 palabras invariables. Tengo tras y tengo a. Así que 5 no había. Había solo 2. Ay, perdón, acá no. Acá era verdadero, ¿no? Había 2. La respuesta, por lo tanto, era la C, ¿no? Ahí tienes esta explicación, también lo mismo, ¿no? Solo la palabra guardabosque y abrelatas son compuestas. Hay morfemas gramaticales derivativos en des y en ar. En pequeño, que no nos preguntaban el derivativo. Y flexivos simples en los animales en pequeñitos. Y el de amalgama en perdió. Siempre la amalgama está en los verbos conjugados. La palabra desparasitar ha sido formada por parasíntesis con prefijación y sufijación. Y las palabras, los animales pequeñitos poseen sufijos en plural, ya lo hemos marcado. Y las invariables son las preposiciones tras y a. Entonces ya tenemos la respuesta en la C, ¿no? Me hizo una pregunta. Eh, la palabra desparasitar ¿Sí? no podría ser un Oli, alomorfo, ¿verdad? ¿con qué? No te Un escuché bien. alomorfo. La palabra desparasitar no podría ser un alomorfo, por lo que empieza El, por alo- S. el alomorfo es otro proceso. El alomorfo son diferentes maneras de manifestar un morfema. Allí no puedes contrastarlo con otra palabra. En el alomorfo, por acá está, el alomorfo te dice que son morfos diferentes que representan un mismo morfema. Yo puedo usar il en alguna palabra, por ejemplo, pajarillo, y también puedo decir con it pajarito, ¿no? O como los ejemplos que tienes aquí, te dan pelillo, il, y en el otro calvito para indicar un diminutivo. Se ha usado en una palabra uno y en otra otro. Al ser diferentes maneras para expresar el diminutivo, allí hay alomorfo. Pero en desparasitar no contrastas con otra palabra, ¿no? Para que puedas observar el uso de diferentes morfos, ¿no? Ok, mil gracias. Nada. Mariana, me dejaste tu pregunta, ¿no? Sí, A ver, sí, Miss. esto es una pregunta que
También lo vimos en la semana 4, ¿no? En esta consulta académica. Vamos a compartir un momento, para que un poco leas el... Ay, a ver, que abre un ratito el archivo. A ver, ¿puedes observar, Ariana, y todos, chicos? Por favor, me confirma. Sí, Miss, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Esa es la pregunta que vino efectivamente en uno de los exámenes. Puedo agrandar. Ya, ahí está. Vaya en internet. Ya. Decía en esta pregunta, el acento y el tono son rasgos prosódicos importantes en la lengua, Miss, pero no Miss son ha dejado nociones de compartir intercambiables. pantalla. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Miss, ha dejado de compartir Pero, pantalla. uy, ¿qué pasó? A ver, ahora sí.
A ver, está cargando. Y ahora sí. Y parece que se está yendo, no sé si el internet, algo está fallando hoy día. Encima la voz. Pero bueno, me avisan cualquier cosa, ya chicos. A ver, esta es la pregunta donde hablan del acento y el tono como rasgos prosódicos, pero no son intercambiables, ¿no? Recuerden que el acento se ve a nivel de palabra y el tono a nivel de oración, ¿no? Y nos piden determinar el valor y la verdad. Se da de las proposiciones referente a ello. Dice, gracias a la función contrastiva que cumple el acento, se puede distinguir entre sílabas átonas, llamadas átonas, y sílabas tónicas. Claro, el acento no solo tiene la función distintiva, ¿no? Donde nosotros vemos cómo se desplaza el acento en diferentes sílabas, que es la que normalmente preguntamos, ¿no? El acento también cumple la función donde diferencia a las sílabas átonas de las tónicas, entendiendo que las átonas son las que tienen menos intensidad al pronunciarla, ¿no? Y las tónicas, en cambio, sí elevamos el tono de nuestra voz. Además de esa función, también hay otra función. El acento también puede ser enfático, ¿no? Nosotros podemos resaltar algunos términos y al pronunciarlos elevamos más, ¿no? O enfatizamos más la palabra. En la escritura muchas veces se representa con letras mayúsculas, ¿no? En la 2 decía, dado que en el castellano hay una diferencia sustancial entre una afirmación y una pregunta, el castellano se define como lengua tonal. No, nosotros no tenemos una lengua tonal, no hay duración tampoco en nuestra pronunciación, en otras lenguas sí, pero nosotros no. Podemos establecer sí, tonos ascendentes, descendentes en los enunciados, pero no va a variar, ¿no? En la prolongación de algún sonido cuando nosotros pronunciamos alguna palabra, como sí sucede en otras lenguas, ¿no? Una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba el tono puede diferenciar el significado de dos palabras. ¿M? Eso, como le digo, en una lengua que puede tener, ¿no? Esa característica. Nosotros no tenemos una lengua tonal. En las lenguas, el tono se define esencialmente por la mayor energía en la fuerza de vuelo que determina la prominencia de la sílaba. Vamos a observar qué dice en la solución. Solamente verdadera la proposición y la tercera, ¿no? Como ya lo habíamos señalado. En efecto, el contraste es una función del acento que distingue una sílaba tónica o acentuada de una sílaba átona o inacentuada. Asimismo, las lenguas tonales diferencian significados a través de la altura musical de la sílaba. Eso no sucede, como les digo, en el español, ¿no? Fue un poco más preciso, quizás esta pregunta menos utilizada, pero sirvió para básicamente enfatizar lo del acento a nivel de la función contrastiva, ¿no? ¿Ya observaste, Ariana? Sí, ¿me podría dar un ejemplo de cómo sería la lengua tonal? No corresponde al español. En el español no, pero hay, por ejemplo, algunas lenguas en la selva que pueden variar. Cuando tú pronuncias un no, incluso puede variar su significado en, para referirse de repente a un mono, ¿no? Recuerden que lengua era. Y otra que puede referirse, por ejemplo,
a un extranjero, ¿no? Solamente intensificando o enfatizando, ¿no? El sonido que se prolonga, ¿no? En alguna. Nosotros no. Un no como pregunta, un no como afirmación, por ejemplo, no va a variar plenamente su significado. Sí, simplemente que sea ascendente o descendente en cuanto a su altura musical, ¿no? Pero como palabra en sí, no, no varía. Hay lenguas que sí, cuando prolongan su sonido, por eso nosotros no tenemos el rasgo que prolonga un sonido al pronunciar. Algunas lenguas, por ejemplo, asiáticas sí, que lo logran, ¿no? Ya, gracias. Algo referente, chicos, sobre esta semana. Dayana, la pregunta 8. A ver, allá. Justo estábamos hablando de los que eran formas diferentes de manifestarse un morfema, ¿no? Por lo tanto, tengo que buscar, siempre que me pidan holomorfos, dos palabras que utilicen una forma diferente de la otra, como sucede, por ejemplo, en la primera oración. En todas las ciudades hay taxis económicos. Yo puedo observar que en la palabra taxi y ciudades hay diferencia, ¿no? Yo puedo observar que en ciudades se manifiesta con un morfema que termina en la E y la S, mientras que en taxis en la S. Esa diferencia de uno con otro corresponde a un alomorfo. Lo mismo sucede en la 2. Es imposible aceptar un expediente ilegal. Puedo observar que en imposible, en ilegal, también hay una diferencia, porque se ha usado para oponer un significado, morfema diferente en la palabra imposible con in y en ilegal con i. La diferencia de manifestar un mismo morfema, por ejemplo, en este caso, están expresando la negación con dos maneras diferentes, ¿no? En el primero ha usado el y en el otro ha usado i. Esa es la diferencia que tengo que distinguir.
Lo mismo para el plural. He encontrado la forma con la ES y la S para indicar este plural. Entonces, cuando yo encuentro una manera distinta de manifestar un mismo morfema, esos son alomorfos. Hay alomorfos que expresan el gentilicio, es decir, el lugar de procedencia. Hay otros que pueden expresar ese diminutivo, puede también expresar un aumentativo, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que observemos qué elementos aparecen en esos vocablos. La respuesta a esta pregunta estaba en la E, ¿no? Comprobamos, ahí están. Los alomorfos del morfema de plural son S y S, y los alomorfos que expresan la negación, IN y la I. ¿Ven? Tengo que buscar siempre dos elementos. Ujú. Qué bueno, Nicole. Gracias. Dime, hija, Alison, creo que es. Sí, Alison. sí, muy buenas tardes. Hola. Tenía una duda con respecto a las preposiciones, adverbios. Son palabras invariables, pero también se consideran monomorfemáticas. Así es, pero no todos los adverbios, ¿no? Que se forman también o que derivan, ¿no? De adjetivos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a ver, plácidamente, vas a encontrar más de una unidad, ¿no? Allí. Entonces deja de ser monomorfemática. Solo digamos en ese tipo de adverbios, ¿no? Los demás sí forman una unidad, las formas simples. Ok, ¿y eso es, Ujú. depende del texto que me dan o siempre van a ser así? Depende, claro, de los adverbios que aparezcan en el texto, ¿no? De la palabra que te coloque. Te ponen adverbios como, a ver, siempre, o no, o sí, tarde, etcétera, van a formar una unidad. Pero si te colocan los otros, o no va a ser monomorfemática, ¿por qué? Porque hay un morfema que se está añadiendo también a ese lexema. Entonces, va a haber más de una unidad, ¿no? Sería, digamos, esa la única forma, ¿no? Pero después, preposiciones, conjunciones, adverbios, claro, son palabras monomorfemáticas porque no lo podemos segmentar, tampoco cambian, ¿no? Son palabras invariables. Y en los determinantes como el o la, ¿ahí tienen algún cambios? En el caso de la, si lo separas, el no constituye una sola unidad. Hay una por acá. En la solución vas a observar, ay, aquí, cuando te han preguntado de los morfemas flexivos, observa la separación de los morfemas en el caso del artículo, ¿no? O los va a segmentarse, ¿no? En el no. Esa es en la pregunta 5.
Ok, Miss, gracias. A ti. Miss, ¿y ese artículo la y el son considerados monomorfemáticos? Acá hay una segmentación, entonces hay más de una unidad. Cuando el morfema constituye una sola unidad, esa es monomorfemática. Acá está. Hay palabras que no se pueden segmentar, que se utilizan como una unidad, ¿no? Incluyendo sustantivos. Entonces, si no lo permite, pues, como un solo elemento. En el caso de la pregunta, por ejemplo, 3, de todo este grupo, se está considerando 7 palabras, ¿no? Artículos, también adjetivos, preposiciones, pronombres como el que, adverbios, mucho. Estas son mucho más rápidas de reconocer, ¿no? Que las demás. Ok, Miss, ya entendí, gracias. A ti. Es un tema bastante, a veces complejo, ¿no? La morfología, pero tenemos que tratar de observar los cambios. En el caso de los morfemas, por ejemplo, derivativos, que cada una de esas unidades pueden tener una intención de crear un nuevo término, una nueva palabra. No es igual decir niño que decir niñera o niñez. Hay un cambio, se dan cuenta, a pesar que el lexema se mantiene hasta la ñ y en niño solo puedo agregar, digamos, un cambio en el género que no afecta a la palabra, ¿se dan cuenta? Eso se mantiene. Pero en cambio, si digo niñera, esa, ese morfema derivativo er sí transformó a la palabra en un nuevo sustantivo, pero también con un nuevo significado, que ejerce básicamente el oficio que tiene alguien para cuidar, en este caso, a los niños, ¿no? Igual que niñez, un nuevo término, un nuevo sustantivo que va a expresar, por ejemplo, haciendo un significado diferente, ¿no? Para señalar una etapa, por ejemplo, de la infancia. Entonces, se transforma, esa es la intención. Si yo digo, por ejemplo, barbudo, ese ut me ayuda a crear una característica, un adjetivo. Eso es lo que hay que observar en la formación de las palabras. Entonces, yo sé que las terminaciones me ayuda a crear nombres, ¿no? Sustantivos. Responsabilidad, amabilidad, ¿no? Deseos me puede ayudar a crear adjetivos también. Bondadoso, amoroso, cariñoso. ¿Ve? Entonces así es como vamos reconociendo y encontrando la formación por ejemplo, derivación. Luego están las palabras compuestas, pero ahí lo tengo que observar como una totalidad, ¿no? Pueden las compuestas formarse por diferentes categorías gramaticales, de dos sustantivos, de adjetivos. Si me dicen agridulce, ahí tengo dos adjetivos, ¿no? Si tengo cubrecama, tengo de un verbo y un sustantivo, se han unido. Puedo decir pelo y ropa,
ahí tengo 3 palabras, 3 lexemas, pero al unirse ya queda como una, pelirrojo. Entonces, la formación se da de esa manera. Hay palabras ya clásicas, típicas, ¿no? Que siempre suelen a veces utilizarse en los ejercicios, ¿no? Camposanto, saltamontes, ¿no? Mediodía, parabrisas, son palabras por composición. Y en el caso de la parasíntesis, pues tengo que recordar las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando digo sordo-mudo, es diferente a que me digan sordomudez, ¿no es cierto? En sordo-mudo voy a encontrar una palabra compuesta, pero en sordomudez es diferente porque al segundo lexema se ha añadido un morfema derivativo. Entonces se ha transformado. Esa es una de las primeras formas. Igual si me dicen nuevo olero, viene de nueva ola, ¿no? Pero olero tiene insertado un morfema derivativo. Esa es una forma. Y luego está la otra, que es la prefijación y la sufijación, que ya ustedes han reconocido en algunos verbos, sobre todo cuando decimos aclarar, agrandar, entristecer, empolvar, embellecer, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una prefijación y sufijación simultánea. Esas formas son consideradas parasíntesis, palabras por parasíntesis. ¿Sí? Han visto en esta semana. Al final también se ha mencionado la acronimia, ¿no? Acá. Y la acronimia es una formación de las primeras letras o también sílabas que pueden ser iniciales, medias o finales de una palabra, que al momento de unirlo me permite silabiar, porque incluye vocales, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, sedapal. Entonces lo puedo silabiar. En cambio, en la sigla utilizo las primeras letras del nombre y no lo puedo silabiar, sino más bien deletrear. Es decir, letra por letra voy a ir observando su significado. FMI, sé que es el Fondo Monetario Internacional. La sigla se representa de esa manera. La regla también de las mayúsculas en estas formaciones es que cuando va de 3 a 4 letras, todas van con mayúscula, salvo que sea un nombre común, ¿no? Pero cuando hay más, solo la primera, como en Sedapal. Es una, obviamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego había el acortamiento. Y el acortamiento podemos encontrar que es una parte de la palabra. En auto, de automóvil, quimio, de quimioterapia, profe, de profesor, taxi, de taxímetro, bici, de bicicleta. Entonces, es una forma de decir la palabra. Luego, la abreviatura. En esta abreviatura tenemos la representación, normalmente con minúsculas, y terminan en punto, ¿no? etc. punto, p punto, de, por ejemplo, punto, página, punto,
si la abreviatura incluye la vocal tildada, se mantiene como en página. Cuenta CTA punto. Hay abreviaturas que se escriben con mayúscula, sobre todo aquellas que están teniendo nombres compuestos, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, se duplica la R y la H, pero siempre se separa con punto. O Estados Unidos también por ahí, ¿no? Que a veces representa EE.UU o mayúsculas. Espero que les haya servido este repaso también a través de las preguntas que formularon sus compañeros. Ahí están los morfemas. Acá faltó colocar amalgama. Ahí, amalgama. Están las formas. También tienen un cuadrito de donde se señalan los derivados y su significado, ¿no? Que tienen. ¿Alguna pregunta, chicos, en especial que quieren resolver? Fabiano, Lisbeth. Diana. Miss, buenas tardes, ¿me escucha? Y Lisbeth, si te escucho. Miss, una consulta. En la pregunta número 3, la palabra límite es considerada monomorfemática. Sí, sí la están considerando como monomorfemática. Sí, está en el grupo de las monomorfemáticas. El trastorno límite está actuando como un adjetivo, ¿no? Ah, ya. En el caso de esa palabra, Miss, o sea, la raíz no podría ser limitar. Podría saber. Su origen es diferente, ¿no? El límite, si buscamos también en el diccionario, sus raíces, sus orígenes son de diferentes fuentes, ¿no? Limitar
viene del latín, ¿no? Limitare. Donde poner límites, obviamente restringir, pero si la palabra es límite, allí Ah, ya proviene sí, de porque otro vocablo. estaba leyendo también Ujú. y, Del y me latín parece que sí, es limitare, ¿no? porque las palabras son diferentes. Sí. Gracias, Miss. Algunas pueden pueden tener similitud, pero a veces varían ligeramente en cuanto a su origen. Porque, por ejemplo, en el caso del límite, como dice ahí, trastorno límite de la personalidad, como que se atribuye, ¿no? A un fin, pero obviamente como término de algo. No se puede actuar como un nombre, como adjetivo también. Entonces tenía un origen distinto, aparentemente. Miss, Hola, Miss, ¿me escucha? sí, Miss, en la pregunta 8, en la dice, proposición dice 5, no, 4, ¿por qué acá des no se le considera? ¿Por qué des no se le considera en la pregunta 8? en la 8, en esta pregunta 8, Sí, des, también es un alomorfo, porque ¿no? no, lo que sucede es que en este caso, en la palabra desequilibrio y en desafortunado, hay, o sea, se está usando el mismo morfema, ¿ves? ¿Cuál es el morfema que estás usando? Des y des son iguales, entonces no hay diferencia. Cuando tú eliges un alomorfo Y es porque la son des, diferentes, son mm, distintos, ¿ves? No hay. Cambio acá, son diferentes. Vamos a poner acá el símbolo. Son distintos. Eso es lo que tú tienes que buscar, diferentes. No que coincidan. Y acá coincidían, ¿no? im y ei son alomorfos, ¿no, Miss? Así como a, ¿Cuál? im. Claro, claro, exacto. Son alomorfos para indicar la oposición o negación, ¿no? Y anti, des, todos esos, todos esos prefijos te van a señalar la oposición, la negación. ¿Sí? Ok, Miss. ¿Cuál pregunta, Alison? Porque no puedo abrir lo que has puesto. Es una pregunta que le habían enviado, que ya le han Ah, enviado. ya lo habíamos compartido y ahí básicamente hablaban de las lenguas tonales, ¿no? Que el español no tiene. En esas lenguas tonales, la tienen otras, en otros, sobre todo países asiáticos, donde diferencias el significado al momento de establecer el tono
en las palabras, en algo que recaen a veces en sílabas diferentes, ¿no? Pero varía su significado. Nosotros no. Nosotros solo tenemos una variación tonal, pero que no afecta básicamente los significados, ¿no? Frente a las inflexiones de nuestra voz, ¿no? Ascendente, descendente, por ejemplo. También hablaba de la función contestiva que señalaba que las, ejemplo, palabras tienen pues sílabas átonas y también sílabas tónicas. Eso lo habíamos también visto. Allí la respuesta era la letra D, ¿no? Verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Por qué la proposición 3 es verdadera? Si dice tonal, ¿no debería decir acento a nivel de la sílaba o de la palabra? La 3, una lengua tonal se define básicamente porque a nivel de sílaba el tono puede diferenciar el significado de dos palabras. Es correcto. Está hablando de la lengua tonal, puede recaer en diferentes sílabas, que al prolongar el sonido, tú puedes variar el significado, algo que nosotros no podemos hacer. ¿Te das cuenta? No varía nuestro significado si yo prolongara un sonido en una determinada sílaba, como si puede suceder, por ejemplo, en otras lenguas, ¿no? Y la parte del acento en esa proposición 3, El ¿a acento a qué en la nivel primera sería? pregunta, En esa proposición 3, la parte del acento, ¿a qué nivel sería? Final de la sílaba. no te entiendo. No te entiendo. El acento en la 3, a ver, vamos a, te comparto. Ya. Ahí puedes observar, Alison. Lo vuelvo a compartir para que puedas leer también la respuesta. Ya. ¿Qué me decías del acento? Me refería a que el acento, ¿a Me qué decías la nivel se 3, da? el acento. ¿A qué nivel? ¿Cómo Ajá. a qué nivel? O sea, A esa, nivel, esa el límite, acento se da, claro, cuando tú dices el nivel, ya te entendí. Te refieres si se da a nivel de palabra y el tono a nivel de oración. ¿A eso te refieres? sí. Ajá. Claro, el acento nosotros lo diferenciamos básicamente en el vocablo, en la palabra en sí, ¿no? Por eso tenemos una función distinta. Pero el tono, en cambio, nosotros lo diferenciamos a nivel de enunciado, de oración, ¿no? Por eso puedes encontrar una función distintiva entre una oración enunciativa y una oración interrogativa directa, total, ¿no?
Ujú. Bien. En esta última parte, fíjate que las lenguas tonales diferencian significados a través de la altura musical en alguna de las sílabas, ¿sí? Eso es lo que permite su cambios en los significados. Ok, Miss. Ya, hija. Entonces, sí está marcada en la imagen anterior la respuesta, ¿no? Es la misma, ¿no? Lo puedo ver ahorita. Sí, es la misma. Profesora, disculpe, ¿me escucha? Hola, Julián, ¿cómo estás? Sí, sí te escucho. Quisiera saber si me podría volver a explicar sobre el proceso de formación de Se palabras, cortó. sea sería. Ya, está bien. Muchas A ver. gracias. A ver, vamos a compartir un ratito. Ya, Julián, ¿se puede observar la pantalla PPT o no estoy compartiendo? Mm, No, Creo que no profesora, no estoy se está. compartiendo, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. En el caso de la formación de palabras, tú tienes tres formaciones básicas, ¿no? Una es la derivación, en la que tú vas a encontrar siempre que empieza, digamos, con un lexema, la base, y morfemas derivativos. Pero los morfemas derivativos pueden obviamente estar antes o después, ¿no? Morfemas derivativos. Estos morfemas pueden estar antes o después del lexema. Eso se llama derivación, ¿no? Entonces podemos encontrar igual y tú le agregas desigual, ya formaste una palabra por derivación al insertar este morfema. Si digo, puede aparecer el morfema, por ejemplo, derivativo, ahí se enseña, después del lexema. Sal sería nuestro elemento principal, ¿no? Siempre los derivativos te permiten transformar a la palabra en cuanto a su significado, ¿no? En la composición resulta de la unión de un elemento, más de un lexema. Por eso acá nos colocan lexema más lexema. Y podemos encontrar que algunos de estos lexemas pueden tener flexión, pero no afecta en lo absoluto. Simplemente lo vemos como una unidad.
Por ejemplo, recoge pelotas, parabrisas, tocadiscos, sacapuntas. Esta es una unidad y esta es otra unidad. Entonces, aunque haya flexión, no afecta en nada la composición, para nada. Afectaría si hubiese algún morfema derivativo, pero no lo hay. La composición puede formarse por diferentes tipos de palabras. Pueden haber verbos como recoge, puede haber preposiciones como para, puede haber adjetivos, si me dicen, por ejemplo, agridulce. Entonces, se forman diferentes unidades. En el caso de la parasíntesis, tú vas a encontrar dos maneras, dos formas. Puede ser que tengas a un lexema más otro lexema más un morfema derivativo. Entonces yo digo, por diosero. Tengo una unidad, tengo otra, pero a esta segunda le he insertado un morfema derivativo. Al añadirlo, ya nuevo proceso de formación, que es la parasíntesis del primer caso. Lo mismo sucede con bien intencionado. Tengo dos unidades, bien intención, pero al decir intencionados, aquí ya estoy insertando un morfema derivativo, ad. Esto es lo que cambia todo de un morfema derivativo a uno de los lexemas se convierte en la primera forma de la parasíntesis. ¿Sí? La segunda manera es cuando yo tengo un prefijo y un sufijo simultáneo al lexema. Ocurre básicamente en las formas verbales, ¿no? Endulzar, deshilarlos, ensor. Prefijo cuando está antes, sufijo cuando está después, como ar. Entonces aparece acompañando al lexema simultáneamente. Esa es la segunda manera de encontrar una parasíntesis. ¿Está entendiendo, Julián? Sí, profesora. Ustedes tenían otros ejemplos por acá. Derivación campesino. ¿Ven? Ahí tengo in. En limonero, está el morfema derivativo. En composición, compra más venta, rompe más olas. En parasíntesis, la primera es ropa más viejo, digo vejero, morfema derivativo, de la primera manera. Y en anaranjado, las prefijación y sufijación simultánea, a y at, ¿no? Luego hay otros procesos, que es la acronimia, que simplemente es la representación de las letras iniciales o de la sílaba, ¿no? Para formar una palabra. Suele silabiarse, básicamente. Se silabea. Después está la sigla, y la sigla más bien representa las primeras letras de la palabra. Estas esa palabra se va a deletrear, ¿no? FMI, OMS. En cambio, la acronimia la silabeas, es decir, la pronuncias con separaciones silábicas, ¿no? El acortamiento sería otro proceso donde se utiliza una parte de la palabra, pues. Puede ser al inicio o al final
¿no? Hay algunas muy utilizadas como foto o moto, bici, que derivan justamente de bicicleta, motocicleta, fotografía, en auto, autobús, automóvil, ¿no? Quimioterapia, profesor, así de taxímetro. Entonces se ha utilizado una parte de. Y la abreviatura es una forma de sintetizar una palabra. Suelen estar en minúsculas y terminan en punto. Hay una pregunta para correlacionar. Esta, por ejemplo. Profesora, entonces aguardiente sería una parasíntesis. Para Parasíntesis. síntesis. Así es. Sí. Muchas gracias. Sería agua Y estaba por acá, arder. ¿no? Una pregunta, creo. Más arden hasta la D y en T sería tu derivado. Ah, muchas gracias. Estaba. La vi por aquí, creo. Justo es la pregunta número 12. Ah, ya. Gracias, porque estaba, yo le leído. Ah, acá está. Aquí está, mira, en el diccionario. Hasta ahí es el primer lexema, agua. El segundo es de ardiente hasta la D, son lexemas. Y esta terminación vendría a ser tu morfema derivativo. Se da una parasíntesis del primer caso. En cambio, en encajonar es la prefijación y su ¿no? En prefijo ar, sufijo, que es otra parasíntesis. Por eso la respuesta estaba en la A. Y contra el logista Camposanto, esta era composición, ¿no? Composición. Puede haber Barsamar para síntesis. Pero en esta primera tenía los dos casos, ¿no? Que me pedía. En la otra pregunta que estaba justo buscando, en esta, acá también se da, ¿no? Por ejemplo, irritable, duradero, plomizo, derivación. Terminación. En ropa, vejero, entristecer o malhumorado, hay parasíntesis. Ropa, majer, en derivativo, acá hay también prefijación y sufijación en entristecer, en malhumorado, tengo la primera lexema, malexema, más morfema derivativo. En la 3 tengo acronimia, en unicel, láser, pyme. Y en la última, quita, esmalte, hierba buena, hojalata, composición. Dos unidades que se unen. La respuesta estaba en la A.
Profesora, disculpe, Dime, hijo. en la pregunta 11 la respuesta es la B, pero en la alternativa D la profesora nos dijo que Polimorfemáticas o complejas. ujú, en la alternativa D la profesora nos dijo que estaba mal el- la palabra nota y que podía ser not y en vez de la A podría ir o sea, debería ir separado. Está separado. En la solución está separado esta nota. Es la segmentación correcta, ¿no? Esto les van a dar a ustedes. Y la respuesta era la B, ¿no? Estos gallos están enfermos. Eso se separa la flexión de la O y la S, en gallos el sustantivo igual. El verbo hay flexión de amalgama. Enfermos hay flexión en género y número. Por eso todo estaba segmentado correctamente. Determinantes, sustantivo, verbos y adjetivos. En las demás opciones teníamos que darlo de esta manera. El verbo analizar separó el lexema del morfema amalgama. Los se separa de esta manera, la flexión del género, el número y la S en caso de los sustantivos. En la C, pues sí vi, ahí tenemos uno, una, separó la flexión del género, dosis constituye una sola unidad, moderada, hay un morfema derivativo. En la D, ahí estaba la separación de notas, ¿no? Quizá ellos lean esta nota. Muchas veces la palabra en sí puede tener la marca del género, aunque no haya oposición, ¿no? Y las otras se separan así, ¿no? Medallas también, ¿ves? La marca del género. Aunque no hay oposición, en O es una marca del género. Dime, hija. Miss, en esa palabra nota, indistintamente de lo que pueda significar, necesariamente se tiene que separar del género, ¿verdad? Porque no, la palabra noto no es el masculino de nota. Claro, no va a haber, pero es una marca del género, aunque no exista la oposición. Te Y marca el género. en sustantivos epicenos, como, no, perdón. La cosa es que había oso, osa, ahí también se separa, ¿verdad? Sin importar, ahí sí el género es el otro. ¿En cuál? ¿En qué palabras? Hay marca de género morfológico, sintáctico, semántico. Hay diferentes formas, ¿no? En este caso morfológico vas a encontrar las terminaciones básicamente de O, de A, ¿no? Para la marca de los géneros. Pero bueno, puede también existir otras variantes, ¿no? Ok, Miss. Ustedes, chicos, están en el ciclo ordinario o especial. Ordinario. ¿Tú estás en el ordinario, Julián? Yo ¿En también, cuál? profesor. Ah, también. Entonces, claro, esperemos de que los exámenes sean mucho más específicos, muy similares a las preguntas que hacemos en la separata, ¿no?
Ha sido, creo que, uno de los exámenes más elaborados probablemente, ¿no? Con algunos temas que se han dado. Como esa pregunta, creo que era Alison, no sé, o Lisbeth, que lo compartían, ¿no? Pero bueno, está bien para investigar. Mis, ¿Qué otra duda, chicos, tienen? Aprovechen, aprovechen. ¿nos podría Estamos hacer solitos. un repasito de realidad lingüística, por favor? Y ya, vamos a volver a la realidad lingüística. La semana 2. A ver, vamos a buscar para repasar la realidad lingüística. Ya, ahí está. ¿Sí lo ven, no, chicos? Hacemos un repaso así de los datos claves. El Perú es un país considerado plurilingüe, país que tiene pues muchas lenguas en nuestro territorio. Como hablantes somos monolingües, no ágrafos, ¿ya? Nos destacamos básicamente como tal, o sea, dominamos una lengua y a la vez estamos alfabetizados, sabemos hablar, ¿no? También hay bilingües que han desarrollado también el aprendizaje de otra lengua. ¿Cuáles son las lenguas? ¿Cómo se han agrupado? En lenguas amerindias, que van a ser aquellas que estaban en territorio americano antes de la llegada de los españoles. Entre ellas vamos a encontrar a la lengua quechua, por ejemplo, y ha habido, estaban también en América, pero no en el Perú, y acá lo mencionan, ¿no? Lenguas amerindias no habladas en el Perú, como el guaraní, el mapuche, el nahual, que han estado también en América, pero que no fueron habladas en el Perú. ¿Ven? Otras lenguas han desaparecido, como por ejemplo era una lengua amerindia el taíno, que era hablado en Cuba, en y Puerto Rico, lo cual está extinta. Las lenguas amerindias en el Perú se dividen en dos grupos, lenguas andinas y lenguas amazónicas. Las andinas se agrupan en dos familias lingüísticas, la familia quechua y la familia aro. Obviamente en la familia quechua predomina la lengua quechua, que está presente en todo nuestro territorio peruano. Hay variedades del quechua que se localizan en diferentes zonas, siendo el quechua sureño el más difundido, ¿no? Quechua ayacuchano, el quechua cusqueño. En la familia aru tenemos tres lenguas, el aymara, que es la que tiene mayor cantidad de hablantes, a pesar de que solo se localiza en Puno, Moquegua y Tacna. Luego está la lengua cauqui y jacaru, los hablantes, y estos se encuentran en proceso de extinción. Se localizan en Yauyos, esto queda en Lima, entonces pertenece a esta familia. Es la lengua o son las lenguas amazónicas las que tienen mayor cantidad de familias lingüísticas, son 17, que agrupan a una o a varias lenguas. Entonces, las lenguas amazónicas
es la que complejidad lingüística. Entonces ustedes tienen que recordar cuáles son esas familias, cuáles son las lenguas, por ejemplo, de estas familias, la familia Arahuaca, podemos recordar a la lengua chánica. Hay otras que están en peligro, Chamicuro, Iñapari, Resiga, que también a veces lo coloca, ¿no? Como, como distractores. Después, otra familia también muy difundida, la familia jíbaro, que incluye a la lengua llamada también aguajú, o guambisa, llamada también guampis. Son dos familias que destacan, ¿no? En la familia Pano, otra familia, encontramos a la lengua chipivo, ¿no? Ay, se está sombreando todo. Y así, Profesora, buenas diferentes. tardes. Una pregunta. Hola, dime. Sí, ¿me podría repetir, por favor, A ver, voy cuáles a eran las terminar lenguas que eran de con la esto. familia quechua? De la familia quechua solo es el quechua, solo que hay variedades del quechua. En el norte, el quechua norteño, el quechua sureño, el quechua central, ¿no? El costeño central, que está en Guaral, Pacaraos, ¿no? El quechua amazónico o de la selva. Me dice Son, el Ari, Aymara, el Cauqui y el esas Jacaru. son, esas tres lenguas pertenecen a la familia Aru. Allí Ah, ok, incluye Miss. a las tres lenguas. ¿Mm? Gracias. Ya. Bueno, ahí hemos destacado recordando así a grosso modo estas lenguas y familias de la selva, ¿no? Luego en esa semana también se trabajaron las lenguas no amerindias, que son justamente llamadas también lenguas foráneas, extranjeras, y fueron las que llegaron a nuestro terreno desde el siglo XV, con el ingreso a América en el descubrimiento, ¿no? 1492. Y aquí llega en la conquista en 1532, es decir, la tercera década del siglo XVI. Esta lengua fue el español o castellano. Después ya llegan todos los demás, ¿no? El inglés, el chino, el japonés y obviamente que tenga grupos de hablantes en nuestro país, ¿no? El español tiene dialectos regionales, o sea, su área dialectal se ubica en diferentes países. Por ejemplo, en América, ustedes saben en dónde se habla el español, ¿no? Casi todos los países de Sudamérica. En América del Norte, en algunos estados de Estados Unidos. Perdón, voy a estornudar. Perdón, me ganó el estornudo. A ver, en donde tendrían que recordar es, por ejemplo, en estos continentes, ¿no? En África, Guinea Ecuatorial, en Asia, Filipinas, Turquía, Israel, ¿no? Son lugares donde ustedes tienen que recordar que hay dialectos regionales del español. Igual que en Europa, por ejemplo, en Rumania, en Grecia, allí. Lo demás sí es más sencillo de recordar. Después vimos la historia del español. Sabemos de que el español tiene origen por el ingreso a esta península ibérica. El latín era la lengua hablada por los romanos y tenía variedades el latín. Había un latín culto, un latín vulgar. El vulgar era hablado por el pueblo, digamos, por los súbditos del Imperio Romano. Este es el latín que llega a este lugar.
mientras que el culto era hablado por los gobernantes, los escritores, los filósofos. Ese era el latín culto clásico. Es el latín vulgar el que desplaza todas las demás lenguas y forma las llamadas lenguas neolatinas románicas o lenguas romances. En este grupo se ubica el castellano o el español. Además de estas, pues surgen las lenguas romances que incluyen al portugués, al catalán, al francés, al italiano. Por eso todas están emparentadas. Antes de estas lenguas, antes de que llegue el latín, estaban pues las lenguas llamadas prerromanas o prelatinas, que eran la lengua vasco, la lengua celta, griego, tartesio, íbero y púnico fenicio. Entonces tienen ustedes que contrastar estas lenguas, recordar cuáles son estas prerromanas o prelatinas y cuáles son las neolatinas o romanas o romances. Después hablaban de préstamos, que son términos que han sido tomados de otra lengua, los latinismos del latín, los germanismos de la lengua de los visigodos del norte de Europa, los arabismos del árabe y los americanismos de las lenguas que estaban en América. También hay galicismos francés o anglicismo del inglés. Por ahí ponían un listado de lenguas. Bien. Un repaso. Y la última parte, y que también hablaban del dialecto estándar, por ejemplo, era cuáles son las características del castellano del Perú. Nosotros tenemos pérdida de la D entre vocales o al final de la palabra, ciudad, pescado, ¿no? Se pierde la D. Hay yeísmo, pronunciamos igual una Y de una E. Está en el género, está el eísmo, está la flexión de adverbios que no debemos de flexionar, o sea, no podemos decir medios, cansados. Uy, se me apaga la máquina. Un ratito, un ratito. A ver, un ratito buscar el cargador. Ya. Y también hay diminutivos y aumentativos, ¿no? El doble posesivo, que es una característica, por ejemplo, de la selva, ¿no? Eso sería con respecto a esta semana. Miss, Creo que les ¿podría haya... indicar, por favor, cuál es el propio de la costa, de la sierra y de la selva? Porque no se logra diferenciar bien en el cuadrito. No, no, no. Esto es solamente para que ustedes vean que hay diferencia. Por ejemplo, en el costeño hay yeísmo, ¿no? En la sierra, por ejemplo, hay una... o por acá. Hay una combinación de las vocales, ¿no? Incluso cuando decimos médico, por acá no está el ejemplo aquí, pero por ejemplo, suelen combinar esas vocales, ¿no? En lugar de decir médico, dicen médico, ¿no? Entonces, esa es una característica andina, por ejemplo. Y una característica amazónica, ¿no? Se usa básicamente el doble posesivo. Entonces decimos la hermana de Javier y se pronuncia su hermana de Javier o de Javier su hermana, ¿no? Esa forma que hay, por ejemplo, en la Amazonía.
Dime, hija. En esas palabras de chico grande, ¿está bien decir chiquitito o Ah, grandulón? ya. Claro, se utiliza también como diminutivo y la característica es que muchas veces también influye hasta el género, porque ¿quiénes utilizan más diminutivo? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres, ¿no? Entonces utilizan esas formas. Entonces es una característica de nuestro español, ¿no? También anteponer artículo al nombre propio. Cuando decimos la María, el Juan, ¿no? Entonces no, se da aquí, ¿no? En Chile, por ejemplo, también, ¿no? Suelen anteponer el artículo al nombre propio. Eso estaría mal, ¿verdad? Claro, o sea, como no es estándar porque no está eh, aceptada por la norma, por la RAE, ¿no? Entonces, constituye una no estándar, ¿no? No aceptado. Entonces, te pueden preguntar, por ejemplo, entre el grupo de la gramática normativa. Entonces, ahí tú detectas que no es correcto, ¿no? Que no es adecuado. Te puede decir si no es estándar, también lo puedes ubicar en ese grupo. Al decir, por ejemplo, pobre, paupérrimo, ya no se le puede aumentar otro adverbio, ¿verdad? Paupérrimo es un adjetivo. Ajá, pero al yo querer intensificar más, Quieres identificarlo, o sea, ya está en su forma superlativa, ¿no? Ya está en el grado máximo. Al decir paupérrimo, es una terminación diferente. Si tú quieres cambiarlo, tendría que pobre, ¿no? Que es equivalente a paupérrimo, pero no puedes combinar las formas, porque sería redundante también, ¿no? ok, Miss. Miss, entonces, ¿sí es considerado dialecto estándar el uso de diminutivos? Dialecto estándar, el uso de diminutivos. Si es correcta en cuanto a la escritura de un adjetivo, sí. Porque tú dices chiquito, ¿no? Solo que es una característica simplemente del español, pero no es que sea incorrecto. Sería incorrecto si tú dijeras tempranito, tempranazo, porque estás allí afectando al adverbio, que es temprano, ¿no? Ahí sí sería no está. Ok, Miss. Gracias. Ya, hija.